Bueno, en la clase pasada hablamos de los agentes inteligentes y las diferentes características que deberían tener y los diferentes tipos que pudieran. Hablamos de los escenarios a los que se iban a enfrentar y en base a todas estas características y escenarios que podían definir las aptitudes de cada agente, teníamos una clasificación con respecto a los diferentes tipos de agentes, ¿sí? Los reactivos simples, los basados en modelos, los basados en objetivos y metas y los basados en utilidad, cada uno dependiendo también de la tarea o la finalidad para la cual van a ser diseñados. La clase de hoy vamos a hablar de un nuevo tema que ya empieza a abordar las diferentes técnicas de inteligencia artificial que pueden ir incorporándose. O sea, estas dos primeras unidades fueron una introducción general con respecto a nociones y conceptos del área temática, y con respecto a los tipos de dispositivos que se podrían llegar a emplear, y que los definirían, según la función, según el lugar en donde se utilicen, y según la utilidad que le vamos a dar. Ahora vamos a empezar a ver diferentes técnicas de inteligencia artificial que pueden utilizarse en la parte interna de diseño de comportamiento de estos agentes. Dentro de una de las técnicas de inteligencia artificial ustedes tienen lo que llamamos búsqueda. Las búsquedas son algoritmos que corren en diferentes escenarios basados en si se tiene o no se tiene información con respecto al escenario en el cual nos vamos a mover, y están basados en cumplir un determinado objetivo, o sea, encontrar los pasos para solucionar un objetivo. Nosotros vamos a ver los diferentes algoritmos de búsqueda. La primera parte va a ser la búsqueda desinformada, después vamos a pasar a la búsqueda informada, pero básicamente son algoritmos que nos tienen que devolver como respuesta la secuencia de pasos para lograr un objetivo. O sea, no es la ejecución, sino es la secuencia de pasos que se debe ejecutar para poder lograr el objetivo. ¿Por qué les aclaro esto? Porque cuando vemos cómo se comportan los algoritmos buscando esa secuencia de pasos, buscando la mejor secuencia de pasos, vamos a ver que ellos van a ir explorando diferentes opciones. Y en la realidad, nuestro agente, cuando empieza a utilizar el algoritmo, no es que se va a mover a través del sistema y va a generar movimientos por cada una de estas opciones que van siendo exploradas. Todas estas opciones que vamos a ir viendo que son exploradas, suceden a nivel algorítmico. O sea, es como cuando ustedes dicen, a ver, tengo que ir al supermercado, ¿cuál es el mejor camino? Y voy a ir acá derecho hasta la avenida porque es más rápido, y de ahí me voy a ir por la avenida, pues tengo dos caminos posibles, me voy a ir derecho porque no hay semáforos, y después, bueno, después de 2 cuadras ahí voy a ver, me voy para la izquierda, y ¿se entiende? Entonces, una vez que ustedes decidieron el camino, ahí ustedes van y hacen el camino. No es que ustedes van decidiendo y van una cuadra, vuelven, van otra cuadra, vuelven, no, este camino no, este camino es muy largo, este camino tiene, y volvemos para atrás. ¿Se entiende? La búsqueda entonces es todo ese algoritmo, ese sistema de razonamiento previo a la toma de decisiones, que durante esa exploración va a verificar la validez de diferentes escenarios posibles. Pero una vez que logra el resultado de cuál es la mejor secuencia de pasos para lograr el objetivo, eso es lo que retorna el algoritmo de búsqueda, y eso es recién lo que va a ejecutar el agente. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, entonces en cuanto a búsqueda, un agente con distintas acciones inmediatas de valores desconocidos tiene que decidir, a ver, va a empezar a examinar, a ver, cuáles son las diferentes secuencias posibles de acciones que le van a llevar a valores que van a definir los estados posibles a los cuales puede acceder en el sistema, y que van a ser todos valores conocidos. ¿Se acuerdan que ustedes para el práctico anterior tenían una pregunta que era un espacio de estados? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué era un espacio de estados? Ujú. Era un espacio de estados para un agente. ¿No era espacio de soluciones? Espacio de estados, espacio de soluciones. ¿Qué era para el agente eso? Nadie se acuerda, están buscando. Díganme que están buscando por lo menos. Creo que era todo el conjunto de situaciones posibles que pueden darse y también las acciones de por esta acción paso a este estado y por esta acción paso a este estado, o sea, todas las situaciones que puede tener. Exactamente. Son todos los
Por eso la palabra estado, son todos los estados, todas las formas en las que puede estar el agente en un momento dado, ¿sí? Ya sea estados internos o estados del ambiente, en los cuales él puede estar en un momento dado. Y se supone que cuando él va a tomar una selección de pasos para lograr un estado, él tiene que saber, ¿sí? Dentro de su ambiente o de las posibilidades que le dicta el ambiente, dada la secuencia de acciones, cuál va a ser el siguiente estado al que va a pasar después de ejecutada esa acción, ¿sí? Obviamente que esto va a estar muy determinado con respecto al tipo de ambiente en el cual se mueve, ¿sí? Entonces, él lo que tiene que hacer es saber cuáles son todas esas secuencias de acciones y estados posibles por los que puede llegar a pasar, y él lo que va a hacer, este algoritmo de búsqueda, es empezar a explorar todas esas secuencias de acciones y valores de estados posibles por los que puede llegar a pasar. Y en base a eso tiene que ver cuál es la secuencia que le va a lograr obtener el objetivo que él desea. Puede ser la mejor secuencia, o sea, se buscaría que siempre sea la mejor secuencia, pero en base a cuál es el objetivo. Pero hay otra limitante que también va a ser en base a la información que tenga la gente, ¿sí? Con respecto a ese espacio de estados. Entonces, un algoritmo de búsqueda toma como entrada un problema y devuelve ¿qué cosa? Una solución que va a ser esa secuencia de pasos que tiene que realizar, secuencias de acciones. Una vez que se encuentra la solución, se procede a ejecutar las acciones que ésta recomienda. O sea, una vez que ya decidimos cómo vamos a ir al supermercado, agarramos el bolso y nos vamos para el supermercado. Ejecutamos la secuencia de pasos para lograr el objetivo, que es llegar al supermercado. Esta es la fase llamada de ejecución. Y así tenemos un diseño simple de un agente que lo que hace es formular, buscar, explorar, y una vez que tiene la secuencia de pasos, ejecutar. Supongamos un entorno estático, ¿sí? Un ambiente, un entorno estático, que tenía determinadas características que hacían que todo lo que se ejecute en ese entorno sea de carácter predecible. ¿Por qué no, si es estático? ¿Por qué? Porque no se van a considerar que los cambios que sucedan van a alterar de alguna manera los siguientes estados posibles. Entonces, supongamos cómo el entorno es observable y cómo se conoce el estado inicial. Siempre va a haber un estado inicial, que es donde va a empezar el agente, y un estado final u objetivo, que es al cual él quiere llegar. Se supone también que el entorno es determinista. ¿Cuándo era determinista? Cuando yo ejecuto una acción, ¿sí? Y el ambiente no va a cambiar en el medio de que yo tomé la decisión y ejecuté la acción. Entonces, ahí es determinista, no va a cambiar, ¿sí? Si yo ejecuto una secuencia de pasos, el siguiente estado es un estado totalmente conocido. Entonces, ya que la secuencia de acciones dada como respuesta no maneja acontecimientos que podrían ser de carácter inusitado, inesperado. Estos son sistemas de lazo abierto porque al ignorar todas esas percepciones que pueden suceder mientras la gente está tomando la decisión y realizando la acción, rompen el lazo con el ambiente. Entonces, tenemos fórmulas de búsqueda que van a ir del problema planteado a lograr el objetivo y que me van a dar como resultado una secuencia de acciones. Entonces yo voy a tener una función que va a estar dada por las percepciones que tenga en un momento dado, y lo que me va a devolver es eso, la secuencia de acciones, ¿sí? Lo que va a hacer es ir explorando el espacio de estados, ¿sí? Va a tener las entradas, va a tener el ambiente que es estático, cuál es el estado objetivo, la formulación del problema, y va a ir generando las cadenas de estados para llegar desde el estado inicial hasta el estado objetivo, ¿sí? Y de esa forma va generando esta secuencia, ¿sí? Explorando, buscando, decidiendo y generando, ¿sí? Y lo que va a devolver es esa secuencia o cadena de acciones. Yo la clase pasada por ahí les mencioné, no sé si se acuerdan, cuando ustedes trabajaron con grafos en programación, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de eso? Cuando ustedes tenían grafos en programación, ¿sí? Ustedes lo que tenían que hacer, me dice, bueno, lo que ustedes tenían que hacer es generar un árbol o un grafo, y después lo que tenían que hacer es moverse e ir explorando ese grafo, ¿sí? Esa secuencia de movimientos para ir cambiando de un nodo a nodo, ¿sí? Lo que va a hacer es la misma secuencia posible de acciones que puedan ustedes hacer para generar los estados posibles de la gente. O sea, ustedes van a tener un estado inicial, que es donde van a estar parados, y a partir de ahí, según la secuencia de acciones, se va a ir generando todo el árbol o el grafo. Y lo que van a tener que hacer es ir explorando cada uno de los nodos, tomando la decisión de cuál es el siguiente nodo que le va a dar la secuencia más idónea o más preferente para poder llegar a un objetivo.
Entonces, los componentes del problema, vamos a tener un estado inicial, que es en donde comienza la gente, estas funciones sucesoras, que va a estar dictada por un conjunto de operadores, en el caso de la aspiradora, era aspirar, moverse a la derecha, moverse a la izquierda, ¿sí? Esas eran las funciones posibles que podía hacer el robot aspiradora. Bueno, esa es la función sucesora, va a estar dictada por qué, por la acción que va a realizar y cuál va a ser el siguiente estado al que va a desencadenarse o que va a llegar luego de realizar esa acción. Cada acción va a ser una acción legal o posible dentro del espacio de estados, y cada estado siguiente también va a ser un espacio o estado legal dentro del espacio de estados. Por ejemplo, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de Carlitos, cuando Carlitos tenía una serie de coordenadas de un espacio en donde se podía mover, ¿sí? Ustedes tenían acciones legales posibles que podía hacer el robot. Pero también estaba dictado por el espacio en donde estaba. Entonces, si de repente ustedes estaban al final del tablero y él se movía a la derecha y con eso se iba a un estado no conocido, entonces ese no era un movimiento legal para Carlitos, porque se salía del espacio, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere con acciones legales y estados conocidos. El estado inicial y la función sucesora define el espacio de estados, ¿sí? Todo ese conjunto de estados posibles a los cuales puede llegar a través de una acción o función sucesora legal. Entonces ese conjunto de todos los estados alcanzables a los cuales puede llegar partiendo de un estado inicial y ejecutando estas acciones legales van a ser mi espacio de estados. Se usa el conjunto de reglas de movimiento que van a ir trasladando de un estado a otro para intentar finalizar luego al final en el estado objetivo. Dentro de ese recorrido, cada vez que yo llegue a un nodo nuevo, cada vez que yo llegue a un estado nuevo, lo que voy a hacer es correr un test de objetivo. Ese test de objetivo lo que va a determinar es si llegué o no. Si el estado en el que estoy actualmente es el estado objetivo. Porque si llegué ya no necesito seguir recorriendo. Y también voy a tener una función costo, que de alguna forma va a ir incrementándose o va a ir calculando cuál es el costo que le va a llevar a la gente recorrer después esa serie de acciones que van a ser devueltas como acciones para lograr el objetivo. Este costo es algo que le puede servir a él cuando empieza a explorar diferentes caminos posibles para saber cuál es el que le conviene más, ¿sí? Cuál es el de mayor conveniencia. Veamos este espacio, ¿sí? Esto es un mapa de una serie de ciudades que están conectadas. Estos son ciudades de Rumania. Lo que yo tengo es cada una de las ciudades y las distancias que unen a cada una de estas ciudades. ¿Cómo funciones tengo? Funciones que me habilitan, según el estado en el que estoy, ir a la siguiente ciudad. Por ejemplo, si estoy en Arad, mi función sucesora, acción sucesor, va a estar dada por, desde Arad, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a Sibiu y mi estado siguiente va a ser estar en Sibiu. Desde Arad puedo ir a Timisoara y mi estado siguiente va a ser estar en Timisoara. Desde Arad puedo ir a Serín, mi estado siguiente va a ser estar en la ciudad de Serín, ¿sí? Entonces yo tengo un estado inicial, acciones legales y estados conocidos a los que abordo luego de ejecutada esa acción legal. Por ejemplo, yo acá tengo Arad como estado inicial, o sea, es donde va a salir el agente. Y tengo un objetivo, que es a dónde quiero llegar. En este caso quiero llegar a la ciudad de Bucarest, ¿sí? Cada uno de los caminos me indica una distancia. Esa distancia va a ser utilizada como cálculo para el costo del camino. Y los nodos me van a ir representando cada uno de los estados posibles y cada una de las acciones posibles a ser ejecutadas en cada nodo está dictada por los caminos que salen de ese nodo, ¿sí? Entonces, depende de la ciudad donde estoy parado, va a ser los caminos posibles que tengo. Y a partir de eso genero todo mi grafo o espacio de estados. Por ahí vamos a volver un poquitito para atrás. En el caso del robot aspiradora, ¿sí? Tenía un estado inicial, que va a estar dictado por el estado en el cual va a empezar el robot aspiradora, que en este caso, por ejemplo, puede ser este o este, ¿sí? El de la izquierda o el de la derecha. En ambos tengo los dos cuadros, el espacio general posible en el cual se puede mover, son estos dos cuadrantes, ¿sí? Los dos están sucios y la aspiradora puede estar a la izquierda o a la derecha. De ahí yo tengo todas las posibles funciones sucesoras que él puede hacer, que era ir a la izquierda, a la derecha o aspirar. Y según cada una de estas funciones sucesoras y en el estado en el que estoy,
me va a desencadenar otro estado conocido. ¿Sí? Si por ejemplo estoy en este estado y lo que hago es aspirar, lo que voy a ir es al siguiente estado conocido, que es estoy en el cuadrante izquierdo con el cuadrante limpio porque acabo de aspirar y me muevo al cuadrante derecho. ¿Se entienden? Entonces tengo la siguiente, cada uno de los estados me va a indicar las funciones sucesoras posibles. En el caso, por ejemplo, acá del mapa, ¿sí? Siempre las acciones posibles son moverse a otra ciudad. ¿A qué otra ciudad me puedo mover? Va a depender de la ciudad en la que estoy y los caminos que conectan a otras ciudades. En este caso, cada uno de los estados tenía como posible las mismas acciones, ir a la izquierda, ir a la derecha o aspirar. Lo que va a cambiar es cuál es el siguiente estado al que voy a abordar luego de ejecutada la función sucesora, dependiendo de dónde estoy actualmente, del estado inicial. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si yo tengo que definir un estado inicial, es donde empiezo con todos los cuadrantes sucios, un estado objetivo es donde yo termine, ya sea a la izquierda o a la derecha, con todos los cuadrantes limpios. Y si tengo que poner un costo, podría decir que, por ejemplo, el costo está determinado por la cantidad de movimientos que tiene que hacer. Al ir aumentando, al ir haciendo cada uno de los movimientos, voy aumentando en uno el costo, por ejemplo. Y eso determina el conjunto total de espacios posibles del robot aspirador. Entonces, cuando empiezo a buscar las posibles soluciones, tengo que ir haciendo un recorrido a través de todo este espacio de estados, armarme un grafo o un árbol y ir explorando todos los nodos y encontrar cuál es la mejor secuencia de pasos para poder llegar desde un origen a un destino. Entonces, verifico si el estado actual en donde estoy no es mi estado objetivo, aplico la función sucesora al estado actual, genero un nuevo conjunto de estados posibles a partir de esa función sucesora, escojo qué posibilidad debo considerar. En ese caso, cuando ahí tengo costos asociados, calculo los costos. Se puede escoger cualquier nuevo estado o volver atrás, dependiendo del algoritmo. Hay algoritmos que en un punto dado yo puedo volver a un nodo anterior y seguir la exploración desde ese nodo anterior. Va a depender del costo acumulado que tenga, ¿sí? Entonces puedo volver a un estado anterior. Esto de volver al estado anterior, repito, no significa que la gente se va a mover de un estado al otro y termina haciendo 200 movimientos en el espacio de estados posibles. Todo esto es el algoritmo de búsqueda que está buscando cuál es la mejor secuencia. El agente se va a mover recién al final del algoritmo cuando le devuelva el algoritmo el resultado de cuál es la secuencia de pasos que debe hacer. O sea que todo esto que yo les digo de avanzar al siguiente estado posible, calcular el costo, volver a un estado anterior si es necesario, son las acciones que se hacen en el algoritmo de búsqueda. Es como ustedes pensando a ver cuál es el mejor camino para llegar al supermercado. Ah, puedo ir por acá, no, mejor vuelvo, me voy para allá. Si no es que ustedes ya fueron y están recorriendo todo el barrio buscando cuál es el mejor camino para llegar al supermercado. Esto de voy para atrás, vuelvo, es el esquema mental de búsqueda que ustedes están haciendo para encontrar el mejor camino. Bueno, eso es lo que hace el algoritmo, es la búsqueda del mejor camino, ¿sí? Entonces cuando dice acá que explora un nuevo estado, que vuelve para atrás si el costo es mucho, que va comprobando, ¿sí? A ver dónde está parado, a partir de la función sucesora que tiene habilitada en cada uno de los estados posibles, expande y determina cuáles son los posibles estados de los que pueda abordar a partir del estado en el que está actualmente, ¿sí? Entonces, él está en un nodo, verifica que no es el nodo objetivo, ve cuáles son las funciones sucesoras que puede ejecutar, expande, determina cuáles son los siguientes estados objetivos a los que puede abordar, y explora cuando el algoritmo de búsqueda avanza al siguiente estado y empieza a ver si ese es un estado posible para seguir el camino por ese lado. Si el costo es muy elevado, puede volver para atrás. Todo esto lo hace a nivel algoritmo, repito, no es el agente recorriendo, ¿sí? Es a nivel algoritmo. Puede volver para atrás en el grafo y determinar que es mejor seguir por otro camino, ¿sí? Y se continúa escogiendo y comprobando y expandiendo hasta que encuentra la solución, que es esa secuencia de pasos que por ahí tiene el mejor resultado posible, que puede ser, por ejemplo, el menor costo, ¿sí? Esa función de costo, dependiendo de qué implica, yo la puedo buscar maximizar o minimizar. No siempre es lo mismo, va a depender del escenario, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy recorriendo distancias, y probablemente lo que yo voy a buscar es que ese costo vaya disminuyendo. Entonces el mejor camino va a ser el que tenga menor valor, porque tengo que recorrer menor distancia. Entonces a veces esa función de costo se busca minimizar. Y dependiendo de lo que representa, también se puede buscar maximizar.
Y de esa forma voy avanzando hasta llegar al estado objetivo. Cómo yo me voy moviendo va a depender de la estrategia de búsqueda. Y la estrategia de búsqueda va a depender de cuánto se conoce del ambiente en el cual me tengo que mover, ¿sí? Yo acá les puse los gráficos de nodos y manejo de nodos, para que ustedes más o menos recuerden, porque es algo muy similar a eso. Puedo tener, acá muestra izquierda o derecha, pero puedo tener muchas más, ¿sí? Y les puse acá los algoritmos comunes que siempre usaban cuando se tenían que mover en árboles, ¿se acuerdan? Los recorridos de grafos de árboles, por ejemplo, ¿cómo eran? Eran recorrido en profundidad o recorrido en amplitud. Esas son las formas de recorrido básicas, digamos, que se ocupan cuando yo tengo la menor cantidad de información con respecto a los estados posibles. Entonces, el recorrido en profundidad o recorrido de preorden, ¿sí? Acá les puse el ejemplo. En programación ustedes lo veían cuando hablábamos de funciones recursivas, funciones que se llaman a sí mismas, y ese era el mejor ejemplo para ver cómo funciona una función recursiva. Entonces en programación la finalidad era que ustedes entiendan eso, el manejo de funciones recursivas. Pero en realidad estaban haciendo esto, estaban empezando a explorar espacios de estados, en donde cada nodo representa los estados posibles a los cuales puede llegar el agente, ¿sí? Y los arcos que unen a los nodos definen las funciones sucesoras. O sea, cada función sucesora define a qué nuevo estado puedo llegar luego de aplicada esa función sucesora. Y de esa forma voy armando mi grafo. Y uno de los algoritmos posibles, unos de aquellos, son el de profundidad y el de anchura. Suponiendo nuestro mapa de Rumania que vimos recién anteriormente, que esto fue sacado de ejemplo de la bibliografía, ¿sí? Del libro que les dejé al principio, como libro base de la cátedra, que después les podemos compartir un poco los capítulos para que lo vayan viendo, pero eso está todo en la bibliografía. Supongamos que salgo entonces de mi nodo inicial o mi nodo objetivo, que es la ciudad de Arad. Aplicando las funciones sucesoras que están habilitadas en ese nodo, lo que voy a lograr como estados posibles es Serit, Sibiu y Timisoara, que son las siguientes ciudades a las cuales puedo llegar estando en Arad. ¿Sí? Entonces tengo el estado, ¿sí? El nodo del que vengo, la acción o función sucesora, el costo GDN que me va a ir dando el costo del camino, y también el cálculo que puedo ir teniendo de la profundidad, de cuánto voy avanzando, que de alguna forma me dice el número de pasos que me voy alejando desde el nodo inicial. Para medir el rendimiento de un algoritmo y decir qué tan bueno es, generalmente lo que tratamos de determinar es los costos que implica desde el uso de recursos computacionales que tiene, ¿sí? Cuando hablamos de recursos computacionales, hablamos básicamente de tiempo y espacio de memoria. Entonces tenemos que ver, ¿sí? Según la expansión, ¿sí? que voy a tener, que la expansión va a estar dada por la cantidad de nodos que yo tengo que tener en memoria en un momento dado para poder ejecutar el algoritmo. Eso me va a dar la expansión posible que puede tener, y me va a decir, de alguna manera, cuánto espacio necesito en memoria. O sea, cuántos nodos tengo que estar guardando en memoria en un momento dado, mientras estoy decidiendo cuál es el mejor camino. Y la otra complejidad es el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me puede llevar ejecutar ese algoritmo de búsqueda? Y después, por supuesto, están los otros dos parámetros, que son la completitud y la optimización. La completitud me va a definir de alguna manera si me garantiza que yo encontré el camino que me lleva a la solución. Y la optimización es decir, bueno, que logré maximizar los costos asociados. Obviamente que si hablamos de algoritmos de búsqueda con poca información, que son los que estamos viendo ahora, que son los desinformados, vamos a tener por ahí de repente costos más altos que en otros algoritmos, como los algoritmos informados, que son los que vamos a ver un poco más adelante. Acá me pregunta cuándo quiere encontrar el más óptimo, ¿sí? Obviamente que es cuando buscan... No, eso era anterior, lo que le iba a preguntar era que recién dijiste maximizar los costos, estimo que era minimizar los costos. O sea que... Y por eso depende de cuál es la función objetivo, depende cuál, por eso te decía, a veces lo que se busca es maximizar y a veces lo que se busca es minimizar. Supongamos que vos sos un guía de turismo y querés pasar por varios puntos turísticos y mostrarle esos puntos turísticos a la gente que vos estás llevando de paseo. Entonces, si cuanto más puntos turísticos recorro, mejor. Entonces estás buscando maximizar la cantidad de puntos turísticos que te vas encontrando por el camino, por darte un ejemplo. Claro. ¿Entiendes?
Entonces, dependiendo de cuál es tu función objetivo, dependiendo de qué es lo que vos estás buscando, a veces se busca maximizar y a veces se busca minimizar. Pero entonces, básicamente, estos son los parámetros que me van a ayudar a mí a determinar, a mi programador, ¿no es cierto?, a determinar en cuanto a los algoritmos que utiliza la gente, si son completos, si son óptimos, si tienen una alta complejidad en tiempo y una alta complejidad en espacio. Básicamente lo que nos van a determinar estos factores van a ser estos dos elementos que determinan cuánta expansión puede llegar a tener el algoritmo. Uno de ellos es la ramificación, ¿sí? Que obviamente si ya hago algoritmos de amplitud voy a tener un factor de ramificación muy amplio. Y piensen en la imagen gráfica del árbol o del grafo, y si estoy recorriendo en amplitud se abren muchas ramas por cada uno de los niveles, ¿sí? Pero también hay otro factor que es el factor de profundidad, que es en el caso de los algoritmos de búsqueda en profundidad, que era cuando yo me concentraba en recorrer una rama específica y si no encontraba el camino volvía y recorría la otra rama, ¿sí? Entonces ahí tengo que determinar un párate, que puede ser un párate de costos, es decir, bueno, hasta acá y dejo de explorar esta ruta y voy a buscar otra, ¿sí? O un factor de límite de profundidad, ¿sí? Pero estos dos factores son básicamente los que nos van a ayudar a determinar la complejidad en tiempo y en espacio, el factor de ramificación y el factor de profundidad, que obviamente está determinado por los niveles que voy recorriendo del árbol y las cantidades de ramas que están siendo expandidas en un momento dado. Cuando hablamos entonces de búsquedas que carecen de información con respecto al ambiente, o sea, que no tienen mucha información, cuando les digo que no tiene información, me refiero a que yo estoy en un estado inicial, a un nodo inicial, y tengo como resultado llegar a un nodo objetivo. Cuando yo no tengo mucha información, la única información que tengo en un momento dado es llegar desde el nodo actual a los siguientes nodos aplicando la función sucesora. Esa es la única información que tengo. Es decir, yo estoy en un nodo A y aplicando la función sucesora puedo llegar al nodo B, C y D. Y sé los costos para llegar a B, C y D. Y no sé nada más con respecto al objetivo. Sé que tengo que llegar al objetivo, pero no tengo más información que esa. Esas son las búsquedas no informadas o a ciegas. Cuando yo hablo de búsquedas informadas, que son los algoritmos que vamos a ver después, más adelante, yo tengo información de cada uno de esos nuevos estados posibles hacia el objetivo, ¿sí? Que me pueden ser información de costo, por ejemplo, ¿sí? de cada uno de esos estados para llegar al objetivo. Entonces eso me ayuda a optimizar mucho más los algoritmos. Pero obvio que va a depender si tengo o no tengo esa información. ¿Sí? Si yo quiero optimizar los algoritmos y usar aquellos que me van a dar los mejores resultados con menos uso de recursos, obviamente que voy a preferir utilizar los algoritmos de búsqueda informada, ¿sí? Pero no siempre tengo la información, no siempre tengo los datos. Entonces vamos a explorar primero qué pasa cuando la única información que tengo es desde mi estado actual hacia los siguientes estados o nodos que se desencadenan por ejecutar la función sucesora. Esa es la única información que tengo. A esos algoritmos se les llama búsqueda no informada o a ciegas, porque no tengo ninguna información con respecto a el objetivo, desde el estado actual, ¿sí? Entonces, cuando yo no poseo información adicional de los estados, más allá de la que se proporciona a nivel de definición de problema, todo lo único que me queda por hacer es generar sucesores y distinguir entre un estado objetivo de uno que no lo es. O sea, digo, aplicando la función sucesora, puedo llegar a estos siguientes estados posibles dentro de mi espacio de estados, son todas funciones legales, son todos estados legales, determino, llegué al objetivo con este, llegué al objetivo con este. Y cómo voy a ir recorriendo va a determinar el algoritmo. Pero no puedo hacer más que eso. Entonces tengo obviamente el primer caso que es primero en amplitud. Ahora vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de esos. El primero en amplitud lo que busca es, desde un estado actual, todas las funciones sucesoras que puedo aplicar y todos los estados posibles que me desencadenan. Obviamente que voy a tener un amplio factor de ramificación. Avanzo al siguiente nivel. Desde el siguiente nivel, empiezo nuevamente, nodo por nodo, a definir todos los estados posibles que se desencadenan aplicando las funciones sucesoras por cada uno de esos nodos. Y así voy avanzando nivel a nivel, explorando todo el factor de ramificación en cada uno de los niveles. Obviamente, como les dije, es un factor de ramificación muy amplio, pero es una opción, ¿sí? La búsqueda de costo uniforme, que vamos a ver que es una variante del de anchura, y después viene el de profundidad. El de profundidad lo que hace es decir, bueno, a ver, desde el estado en el que estoy, aplico la función sucesora y me desencadena, me expande, me genera estos siguientes estados posibles. A partir de estos estados posibles que tengo,
tomo uno, exploro un nodo, y determino cuáles son los estados posibles a partir de este nodo. Aplico la función sucesora, determino cuáles son los estados posibles, y de esa función sucesora y estados posibles avanzo sobre uno de los nodos. Y de esa forma voy avanzando nivel a nivel, ¿sí? Hasta que o llegue a un costo muy alto, o a un factor de profundidad muy alto, y tenga que volver para atrás, o haya llegado al objetivo. Entonces, puedo elegir ampliar el factor de ramificación y explorar en amplitud, o puedo elegir ir rama por rama y explorar en profundidad. Cuando hablo de amplitud, puedo poner un límite de costo uniforme. Cuando hablo de profundidad, puedo poner un límite de profundidad limitada. Después también está el primero en profundidad con profundidad iterativa, es limito, avanzo hasta un punto, y si no encontré, bueno, aumento la profundidad y avanzo a otro punto. Es una combinación entre anchura y profundidad, básicamente. Y el bidireccional, que es una búsqueda desde objetivo y nodo inicial en ambos sentidos. Y ahora vamos a ir viendo las variantes de cada uno de ellos, por si, con ejemplos por ahí se entiende mejor. Entonces, la búsqueda primero en amplitud selecciona para su expansión el nodo no expandido más superficial en el árbol de búsqueda, en base a los parámetros que definimos hoy. Si es completo, si es óptimo, si tiene complejidad espacial o complejidad temporal. ¿Cómo lo determino? El de amplitud es completo. Voy a terminar recorriendo los caminos. Óptimo dependiendo del costo. Si son costos unitarios, podría llegar a ser óptimo. Una complejidad en tiempo y espacio que está dado por ¿qué? Por O de B elevado a la D. B, ¿se acuerdan que era el factor de ramificación? D era el factor de profundidad. Como están viendo acá tenemos un factor potencial, o sea, un alto factor de ramificación, muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en la potencia. La complejidad en espacio lo hace poco práctico entonces para la mayoría de los casos. O sea que cuando ustedes tienen una situación en donde a partir de cada uno de los estados, la cantidad de funciones sucesoras que se pueden aplicar y estados posibles a los que puedo llegar es mucha, evidentemente este tipo de algoritmo, o sea, es elevada, este algoritmo no me va a convenir. ¿Por qué? Porque por cada nivel que yo avance, esa complejidad va a ir aumentando en potencia de la cantidad de nodos posibles que puedo llegar a tener por cada uno de los estados en los que esté. ¿Se entiende? Entonces, mi complejidad aumenta muchísimo. Ahora, si son casos en donde no son muchos los estados potenciales posibles a partir de un nodo, en el momento actual, en un nodo inicial, entonces ahí puede ser que no tenga un factor de ramificación muy alto y por más que sea una potencia, no sea una complejidad tan alta, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos no sucede de esta forma, por lo tanto puede ser bastante complejo. Típico caso, tengo el nodo A, defino las funciones sucesoras posibles a ser aplicadas en el nodo A, esas funciones sucesoras me determinan cuáles son los siguientes estados posibles a partir del nodo A, determino un algoritmo de recorrido de cada uno de los estados posibles en la siguiente rama, ¿sí? En el siguiente nivel, que siempre se ejecuta de la misma manera. Si yo, por ejemplo, acá digo, voy a ir, por decir algo, de izquierda a derecha, ¿sí? O voy a ir desde el primero generado hasta el último generado, aplico la función sucesora en este orden, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la aspiradora, los movimientos posibles son ir a la izquierda, ir a la derecha, aspirar. Y siempre voy a ejecutar las acciones posibles en ese orden. Ir a la izquierda, ir a la derecha y aspirar. Esté en el estado en que esté. Eso me va a generar estados posibles a los que puede llegar el mundo de la aspiradora aplicando esa función sucesora. Entonces, el primer estado posible va a ser el que se aplique, ir a la izquierda, ¿cuál es el estado que obtengo? Ir a la derecha, ¿cuál es el estado que obtengo? Aspirar, ¿cuál es el estado que obtengo? Tengo 3 estados posibles aplicando las funciones sucesoras. ¿Cómo voy a recorrer esos estados? Desde el primero que generé al último, o sea, el primero que se generó al aplicar la función ir a la izquierda, el primero que se generó al aplicar la función ir a la derecha, el primero que se generó al aplicar la función aspirar. Generé todos los estados posibles en el nivel 1, ¿sí? Factor de ramificación 3, paso al nivel 1, ¿y cuál es el siguiente que voy a expandir? El primero que generé. ¿Se entiende? Piensen que es un algoritmo al cual ustedes le dicen lo que va a hacer y él va a hacer siempre en el mismo orden. ¿Por qué recalco esto?
Porque generalmente cuando estamos haciendo la prueba de escritorio de un algoritmo de este tipo, lo que hacen es ver, ustedes seres humanos que están viendo el árbol, ven para el lado en que viene la solución y me alteran el orden de ejecución de las funciones sucesoras, me alteran el orden de recorrido de los nodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están viendo ya por qué lado va la solución, y entonces, pero piensen que digamos, la computadora no tiene la posibilidad de hacer eso, ¿sí? En esta instancia ya no está viendo cuál es el que me lleva para la solución. Entonces, si mi secuencia de ejecución fue ir a la izquierda, ir a la derecha al aspirar, cuando yo vaya a recorrer el primer estado generado, tengo que ejecutar esa misma secuencia en ese mismo orden. Ir a la izquierda, ir a la derecha y generar, y recorrer la secuencia en ese mismo orden. ¿Sí? Porque siempre sucede que cuando hacen la prueba de escritorio, alteran el orden de la secuencia o el orden de los nodos, ¿sí? Es como que de repente en vez de recorrer B y C, me voy a recorrer C porque estoy viendo que la solución está por ese lado. Así que les recomiendo, ¿sí?, para que entiendan bien la complejidad que implica la ejecución de estos algoritmos, que hagan una pruebita de escritorio y vean, ¿sí?, realmente cómo se ejecuta. Entonces, en este caso, yo estoy en el nodo A, genero los estados posibles a partir del nodo A, aplicando la función sucesora, me genera el nodo B y el nodo C. Luego, elijo el nodo que voy a expandir. Explorar es cuando estoy en un nodo y genero los siguientes estados posibles. Expandir es cuando me muevo al siguiente nodo y empiezo a generar los estados posibles a partir de ese siguiente nodo. Entonces, voy a expandir el nodo B y genero los estados posibles del nodo B. ¿Sí? Exploro el nodo B. Me voy al nodo C, expando el nodo C, ¿sí? Y ahí voy a decir, si el orden, una vez que termine con todo el primer nivel y genere todos los estados posibles de cada uno de los nodos en ese primer nivel, recién paso al siguiente nivel, en el orden en que fueron ejecutados. Entonces, una vez explorado todos los nodos del nivel 1, paso a expandir el primer nodo generado, que fue el nodo D. Y ahí genero todos los estados posibles a partir del nodo D. ¿Se entiende? Eso es la búsqueda primero en amplitud. ¿Ven cómo se va generando el árbol? Y ese factor de ramificación va a depender de cuántas funciones sucesoras y estados posibles puedo tener a partir de un estado inicial. Eso me va a dar mi factor de ramificación. Este recorrido de primero en amplitud, ustedes lo vieron, seguramente lo tuvieron que programar en algún momento durante la carrera. Consiste en ir visitando el árbol por niveles, ¿sí? Acá habla de árbol, podría tranquilamente ser también un grafo. Se visitan los nodos del primer nivel, se hace el recorrido, se generan los nodos en este orden, en el orden que se estableció. En este caso el recorrido no se realiza de forma recursiva, sino de manera iterativa, utilizando siempre una estructura de cola como datos auxiliares. ¿Sí? El procedimiento entonces va a ser ir encolando, si no están vacíos, los subárboles izquierdos y derechos del nodo, y seguir desencolando y sacándolos de la cola hasta que ésta esté vacía. ¿Sí? Y la codificación que viene a continuación es la que se implementa. Esto les muestro como ejemplo de un recorrido de árboles binarios. ¿Sí? Bueno, entonces en nuestro mapa de Rumania, nosotros estábamos en Arad y generamos los estados que podíamos llegar a partir de Arad: Serin, Sibiu y Timisoara. Una vez generados todos los estados posibles, voy al primer estado generado, que fue Serin, y a partir de Serin digo, bueno, tengo Arad y Oradea como estados posibles. Terminé de expandir Serin, me voy a Sibiu, que es el siguiente nodo en el mismo nivel. Expando Sibiu y genero todos los estados posibles a los cuales puedo llegar desde Sibiu: Arad, Oradea, Fagaraz y Rimniku. ¿Sí? Tengo acá un ratito, me voy al mapa. A partir de Arad, ¿cuáles son los siguientes estados posibles? Serin, Sibiu y Timisoara. ¿Sí? A partir, ¿sí?, de este primer nivel, tomo y expando el primero. A partir de Serin puedo ir a Arad o Oradea. Sibiu, ¿a dónde puede ir? Puede ir a Arad, Oradea, Fagaraz y Rimniku. ¿Sí? Son todos los estados posibles a partir de Sibiu. Timisoara puede ir a Arad o a Luo.
Y así voy generando todos los estados posibles de cada uno de los niveles. Volví al mapa para que ustedes vean de dónde sale la función sucesora. Todos los estados posibles partiendo de CView, a todas las ciudades a las que puedo llegar. Y a Optimizora, que fue la que les mostré por último, puedo llegar a Arad y a Lugo. Para poder calcular la complejidad espacial del algoritmo, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Es lo que les había dicho hoy, que mi espacio de estados va a estar dado por el nivel de profundidad que va a estar determinado por D, y el factor de ramificación que va a estar determinado por B. Y obviamente que es un algoritmo que no obtiene muy buenos resultados cuando tengo un factor de ramificación muy alto. O sea, es decir, tengo muchos estados posibles a partir de un nodo inicial. ¿Qué podemos decir de la búsqueda primero en amplitud? ¿Es completa? Sí, siempre que sea un árbol finito. Piensen un poquitito en la cantidad de nodos que están en memoria en un momento dado. Piensen en la complejidad de recorrer todos esos nodos que están en memoria, ¿sí? La complejidad temporal, que ya la vimos, la complejidad espacial, y es óptima. Y es óptima dependiendo del costo que tenga para ir recorriendo cada uno de los nodos. Subóptima en términos generales. El problema crucial de la búsqueda en primera amplitud reside en ¿qué? En la complejidad espacial. ¿Por qué? Porque si tiene un factor de ramificación muy alto, la cantidad de nodos que están en memoria en un momento dado es mucha, o sea, ocupa mucha memoria. ¿Qué significa eso? Significa que todos, hasta que yo no encuentre, ¿sí? Mi nodo objetivo, que es a donde yo quería llegar, todos estos nodos están en memoria. No se descarta ninguno. Cada una de las ramas con todos sus estados posibles tienen que estar en memoria, hasta que yo no encuentre cuál es mi estado objetivo, no llega al objetivo. Y acá les da algunos ejemplos. También puede, una consulta, o también puede de que algunos de esos nodos se eliminen si llego a caminos sin salida, por ejemplo, que pueda vaciar memoria. La única manera, ¿sí? Que eso vamos a ver más adelante, es control de nodos repetidos. ¿Sí? Porque vos no sabés si eso no es un camino posible. Claro. Pero si tengo definido El único control que se puede hacer es de nodos repetidos, ¿sí? Que vamos a ver igual más adelante ejemplos, pero por ejemplo acá, vos venís de Arad y llegaste a Serín, ¿sí? Y de Serín vos podés llegar a Arad y Oradea, pero yo vengo de Arad. Arad es un nodo que yo ya expandí, no voy a expandir nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, ese control de nodos repetidos te permite ir podando el árbol y sacando ramas. Es el único control que puedes hacer. ¿Sí? Entonces, si acá CView yo puedo llegar a Arad, Oradea, Pagarás y Rimnicu, bueno, Arad yo ya no lo exploro más porque es un nodo que ya expandí. Un nodo que ya expandí. ¿Sí? O sea, claro, pero imaginemos que Oradea no tiene nada para expandir y yo estoy queriendo llegar a otro lugar. Es que vos no lo vas a saber hasta que expandas Oradea. Claro. Bueno. ¿Sí? Una vez que vos llegues a Oradea, supongamos que vos estás acá en Oradea, ¿sí? Y tu próximo nodo es CView, o sea, vos de CView llegas a Oradea y de Oradea llegas a CView, no tenés otra salida, ¿sí? Ajá. Eso ya va a estar dentro de tu conjunto de nodos expandidos y no lo vas a seguir expandiendo, ¿sí? Claro. Pero vos a Oradea no la podés sacar todavía, ¿sí? Hasta que vos no tengas asegurado de que por ahí no tenés que pasar. Porque vos no lo vas a saber, lo que vas a hacer es no generar más ramificación de esa rama, pero no otra cosa. O sea, lo que se hace es podar. Claro, sí. Bien. ¿Está? Podás, no seguís expandiendo esa rama. ¿Por qué? Porque si es desde Oradea, supongamos, llego a CView y no voy a otro lado. CView es un nodo ya explorado, listo. Yo no sigo expandiendo Oradea más allá de CView porque no tiene otro lugar a donde ir. ¿Sí? Bien. Pero es el comportamiento natural del algoritmo. Claro. Bueno, gracias. Bueno, acá le da ejemplos, ¿sí? Según la profundidad, cuántos nodos puede tener, cuánto tiempo me puede llegar y cuánta memoria me puede llegar a ocupar, ¿sí? Entonces, para ver ejemplos nomás, ¿sí? Con profundidad 2 y con 1100 nodos me lleva 11 segundos y 1 megabyte de memoria. Y así, miren cómo, aumentando un poco la profundidad, ya aumentan los nodos y ya aumentan la cantidad de memoria necesaria de manera exponencial, ¿sí? Entonces solamente es un algoritmo posible cuando no son muchos los estados posibles a los cuales se puede arribar desde un nodo. O sea, no tiene un factor de ramificación muy alto. La búsqueda primero en amplitud es un problema más grande los requisitos de memoria que lo que sería el tiempo.
Los requisitos de tiempo siguen siendo un factor importante. Los problemas de búsqueda de complejidad exponencial no pueden resolverse por métodos sin información, o sea, cuando yo tengo factores de ramificación muy altos, sí o sí necesito tener información con respecto al nodo objetivo, y aplicar algoritmos más potentes que me optimizan la búsqueda de caminos, ¿sí? Si se utilizan métodos de manejo de estructuras tipo cola, en este caso sería una first in, first out, ¿sí? La FIFO. Que me imagino que ya se redominan, que se reacuerdan, ¿sí? Que van a programar con los ojos cerrados porque no les va a costar nada armar un algoritmo rapidito de búsqueda. Bueno, búsqueda de costo uniforme. Es similar a la búsqueda primero en anchura, pero expande el nodo con el coste más pequeño del camino. Puede haber peligro de que se generen bucles con nodos de costo cero, para eso está lo que mencionamos recién anteriormente, que es el control de nodos repetidos. Evitar que vuelva a ser un recorrido sobre sí mismo. Cada paso se debe verificar de que tenga algún costo, aunque sea mínimo, o sea, algún costo, que no exista el costo cero, de manera tal de que si va por un mismo camino, tarde o temprano se vaya incrementando, ¿no? Cada paso debe ser mayor o igual a una constante positiva pequeña. El costo del camino aumenta cuando vamos por él para, de alguna forma, garantizar la completitud del algoritmo. En este caso vamos a tomar como costos las distancias. Vieron que teníamos el mapita con las distancias, entonces decíamos, para llegar de Arad a Serín, tenemos un costo de 75. Para llegar de Arad a Sibiu de 140, y para llegar de Arad a Timisoara son 118. A partir de acá, siguiendo el algoritmo de amplitud, tomo Serín y determino los caminos posibles, Arad y Oradea. Entonces tengo el costo de 75 de Serín, más de ir de Arad a Serín, más el costo de 75 de ir de Serín a Arad. Tengo el costo de 75 de ir de Arad a Serín y el costo de 71 de ir de Serín a Oradea. Y de esa forma voy acumulando los costos, siempre con un valor positivo aunque sea pequeño. De ahí veo, de todos los nodos que tengo en memoria, para de alguna forma ir optimizando el recorrido en amplitud, veo cuál es el que me da menor costo. Hasta ese momento, siguen estando todos los nodos en memoria. En este caso, el de menor costo es de Timisoara, que tiene 118. De Timisoara puedo llegar a Arad y a Luboj. Y ahí sumo 118 más 118 y 118 más 111, que es el costo de Timisoara a Luboj. Y así voy repitiendo el algoritmo. Determino cuál es el siguiente que tiene menor costo y a partir de ahí sigo la exploración. Las propiedades, es completo, ¿se acuerdan de estos 4 parámetros? Completo, complejo, complejidad temporal, espacial y óptimo. Bueno, estos 4 parámetros. ¿El algoritmo este de costo uniforme es completo? Sí, siempre y cuando mi factor de ramificación sea finito. ¿Tiene complejidad temporal? Sí, dependiendo del costo de los números de nodos, ¿sí? Los costos que le vayamos a poner a los nodos, a los recorridos de entre los nodos. La complejidad espacial va a depender, obviamente, de la cantidad de nodos que tengan en un momento dado, y se puede decir que es óptima, sí, mientras el costo de la ruta no disminuya siguiendo cualquier ruta. Por eso decimos que siempre el costo de ir de un nodo actual a un sucesor tiene que ser un valor positivo, mínimo positivo, para cualquier nodo. Nunca puede ser un valor que vaya decrementando, porque si no me altera totalmente el algoritmo, ¿sí? Bueno, acá les di otro ejemplo de búsqueda de mejores rutas, que es el ejemplo de Dijkstra, que me imagino que todos los que estuvieron en Red 2 también se acuerdan, ¿sí? Esto les dejo acá como, ahí tienen el código del algoritmo de Dijkstra, para que después lo vean. Búsqueda primero en profundidad. Selecciona para la expansión del nodo aquel que vaya más profundo en el árbol. O sea, él toma de todos los nodos que tiene en el primer nivel, toma uno y a partir de ahí sigue expandiendo y explorando siempre sobre una misma rama. No es completo porque no recorre todos los caminos, ni óptimo, tiene una complejidad en tiempo que va a estar dado en base al factor de profundidad que le demos, que explore. Lo mismo en el espacio, acá el espacio por lo menos no es exponencial, disminuye la cantidad de nodos que tengo en memoria en un momento dado. Ese valor de m es la profundidad en un momento dado, dentro de mi algoritmo. Y si nosotros aplicamos lo que vimos en programación cuando dimos grafo, sería una estructura de tipo pila con un algoritmo last in, first out, ¿sí? El LIFO. Que me imagino que se reacuerdan, ¿sí?
Entonces, yo tengo mi nodo inicial, genero todos los nodos posibles en el primer nivel del nodo inicial, tomo según la secuencia de ejecución el primer nodo, en este caso tomo el nodo B, lo que hago es expandir el nodo B, generar todos los estados posibles a partir del nodo B, a partir de ahí yo tomo el primer nodo generado, vuelvo a expandir y generar, ¿sí?, todos los nodos a partir de allí, y así sucesivamente, ¿sí? Ustedes dicen, ¿se detiene? Se puede detener cuando de repente yo no tenga más nodos que generar, ¿sí? Si de repente llegué acá, por ejemplo, al nodo D, que generé H e I ya no tuvieron más nodos posibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque me generaban volver al nodo del que venía, como dije hoy, se corta la rama, entonces ahí ya no puedo seguir más el camino por este lado, tengo que volver hacia atrás, ir hasta el padre y recorrer otra rama en profundidad. Y así voy recorriendo cada una de las ramas hasta que llegue al nodo objetivo. En recorrida de árboles binarios, nuevamente, ¿sí?, funciones recursivas, la búsqueda de preorden, ahí les muestro cómo era el código, si se acuerdan, ¿sí? Tipo de búsqueda de preorden. Obviamente que acá estamos hablando de cómo ustedes también van insertando los nodos en el árbol. Eso también dependía mucho de, no sé cómo habrán hecho las prácticas en programación, pero en programación ustedes por ahí de repente iban insertando los nodos dentro del árbol binario de una manera ordenada, ¿sí? Por eso es preorden, inorden, posorden, cada uno de los recorridos. Eso va a depender de cómo fuimos insertando los nodos en el árbol. Pero es para que recuerden lo que por ahí vieron en programación. La ventaja del recorrido en posorden, bueno, estos son los tipos de recorridos en orden, preorden y posorden, ¿sí? Es visitar cada nodo y en base a que los voy visitando los puedo ir dejando de lado, ¿sí? Para hacer esto no debo recorrer un nodo, después todo su árbol generado. Esto va a depender obviamente, como les dije, de si el árbol se generó de manera ordenada, lo cual no va a suceder siempre así en el caso de los grafos cuando ustedes estén buscando una solución, ¿sí? Como ustedes verán en el caso de Sibiu, Timisoara, y todas estas ciudades no tienen un orden de inserción dentro del árbol. Esto es solamente para casos de árboles ordenados. En el caso de profundidad, para nuestro ejemplo, tengo Arad, Serín, Sibiu y Timisoara, las tres ciudades. A partir de Serín genero Arad y Oradea, que son las posibles ciudades. Parto de Serín, ¿por qué? Porque fue el primero generado. A partir de Arad, vuelvo a tener Serín, Sibiu y Timisoara, ¿sí? Si el objetivo fuera la ciudad de Timisoara, devolvería la rama izquierda, que no es la más óptima, ¿sí? Porque él acá dijo, bueno, me voy a Arad, Serín, Arad, Timisoara, si yo no hago control de nodos repetidos, ¿no? Entonces él me mandaría a hacer todo este recorrido para llegar a Timisoara, ¿sí? Por eso es importante poner algún tipo de cota, control, o por ejemplo lo que dijimos hoy, control de nodos repetidos para evitar esto, los recorridos cíclicos. También hay peligro cuando tengo costos negativos o costos ceros, ¿sí? Por eso siempre se dice que tiene que haber un mínimo de costo. La complejidad espacial va a estar dada, la cantidad de nodos que voy a tener en memoria en un momento dado, va a depender de mi profundidad que yo explore y el factor de ramificación que yo tenga dentro de cada una de esas ramas que vaya explorando. Tengo el mejor caso, el peor caso, el caso promedio, y obviamente que el exponencial, que es similar a el caso de búsqueda en amplitud, que es el peor de los casos, cuando tengo que recorrerme desde la primera hasta la última rama buscando la solución, ¿sí? O sea, si la solución está cerca o lejos de la rama que estoy recorriendo. Que eso no tengo forma de saberlo, acuérdense que son búsquedas desinformadas. ¿Es completa? Y no, va a depender del nivel de profundidad que le aplique. Voy a necesitar modificar el algoritmo original, por ejemplo, haciendo control de costos, o esto de no pasar por nodos repetidos, controlando las trayectorias que se van recorriendo. La complejidad va a estar dada por este factor M, que me va a determinar la profundidad que yo esté explorando en un momento dado. Si las soluciones son densas, la búsqueda primero en profundidad es más rápida que la búsqueda primero en amplitud, o sea, si la solución no está tan lejos de la superficie, no tengo que explorar tanto hacia
en cuanto a los niveles de profundidad, puedo llegar a encontrar una solución antes que en el algoritmo de búsqueda primero en amplitud. Y obviamente que la complejidad espacial va a estar dada por eso, porque tan cercano a la superficie o niveles de profundidad está mi solución posible. Generalmente, dada la capacidad de memoria que tenemos nosotros en un momento dado, nos gusta más naturalmente recorrer en profundidad, ¿sí?, a los seres humanos, ¿sí?, porque no tenemos que manejar tantos nodos en memoria en un momento dado. Entonces, por sí vamos explorando naturalmente en profundidad. Pero bueno, todo va a depender del problema. Ahí está, como ven acá, el factor M que me determina la profundidad en un momento dado es el que más me puede llegar a determinar si es bueno el algoritmo o no. Para eso existe la variante que es de definir un factor L y decir, bueno, si me pasé de tal nivel de profundidad, yo ya no sigo explorando una rama, por más que tenga caminos posibles, por más que corto a un nivel de profundidad X determinado, ¿sí? Entonces ahí yo, automáticamente si llegué a un nivel de profundidad, y bueno, puedo determinar que si recorrí todas las ramas a ese nivel de profundidad y no encontré el resultado, bueno, aumento mi profundidad limitada a un nivel más. Y ahí se vuelve básicamente búsqueda en amplitud, ¿sí?, que es esta, la profundidad iterativa. Bueno, y acá está el ejemplo, ¿sí? Expando mi nodo A, genero los nodos posibles, a partir de A genero B y C, con límite 1, una vez que recorrí todo lo del límite 1, le aumento el límite a 2, entonces genero todas las expansiones a partir del límite 2, si no es el valor posible, paso a la siguiente rama, genero todos los valores posibles en la siguiente rama, y una vez que agoté el límite 2, aumento mi límite en 3, y así genero los valores posibles hasta un límite 3. Obviamente que así, esto de profundidad iterativa, básicamente es muy parecido al de amplitud. En nuestro caso, tengo Arad, Serin, Sibiu y Timisoara, con una profundidad de L igual a 1. No encontré mi resultado, aumento con L igual a 2, genero los estados posibles en el nivel 2, a partir de Serin tengo Arad y Oradea, a partir de Sibiu tengo Arad, Oradea, Fagaraj y Rimnicu, y a partir de Timisoara tengo Arad y Lugo, ¿sí? Esta profundidad iterativa es más completa, ¿por qué? Porque se parece más al algoritmo en amplitud. La complejidad temporal vuelve a ser una complejidad exponencial, dependiendo del factor de ramificación y de profundidad. La complejidad espacial, como es iterativa, va a depender de la profundidad en un momento dado, o sea, este factor D es como el de M anterior, en el caso de complejidad espacial, o sea, va a estar dado por la cantidad de niveles que yo explore en un momento dado. Es óptima siempre y cuando no haya costos muy elevados, siempre y cuando el costo sea unitario. Y obviamente que se parece mucho a la búsqueda de costo uniforme. Y la otra opción es la búsqueda bidireccional. En este caso yo puedo optar por una búsqueda en amplitud o en profundidad, generalmente es en amplitud, arrancando tanto desde el nodo inicial como desde el nodo final. Desde el nodo inicial y final arranco el algoritmo de búsqueda, y lo que hago es ver los puntos de cruce. Cuando tanto el algoritmo inicial como el algoritmo que partió desde el nodo objetivo llegan a un mismo nodo, se dice que llegaron a un punto de cruce. Entonces ahí se sacan todas las otras ramas y se establece ese punto de cruce como secuencia para llegar de origen a objetivo. Tiene una complejidad espacial muy grande, ¿sí? Este algoritmo necesita mucho espacio en memoria. Tengo mi nodo inicial, mi nodo objetivo, y ambos van expandiendo todos los caminos posibles en todas las direcciones, porque evidentemente no saben para qué lado está la solución. Y en el punto de cruce, cuando tanto el nodo inicial como el nodo objetivo tienen un nodo en común, ahí se sacan todas las demás ramas y se establece esa rama o esa secuencia de acciones como para llegar del inicio al objetivo. Pero como ven, tengo una complejidad espacial bastante alta. Cuando el espacio de estados es un grafo y no un árbol, puede valer la pena comprobar si hay estados repetidos en el árbol de búsqueda. Yo les recomiendo que sí, que siempre se busque estados repetidos. Y acá está por cada uno de todos los algoritmos que estuvimos viendo, el de anchura, el de costo uniforme, el de profundidad, el limitada iterativa, y el bidireccional, cada uno de los parámetros, si es completo, si es óptimo, la complejidad en tiempo y en espacio, cómo se calcula, para cada uno de ellos. Bueno, ustedes tienen ya la actividad, se les da el mundo de las aspiradoras,
lo que van a tener que hacer es definir el espacio de estados para el mundo de las... Ahora vamos a ir al aula y miramos. Un repaso de esta terminología que se vio en la unidad, ¿sí? Que es un estado, que es un espacio de estado, que es un árbol de búsqueda, que es un nodo, ¿sí? Que es objetivo, que es acción, que es función sucesora, y que es factor de ramificación. Estos ejercicios están buenos. Estos son los sapos que están en 3 piedras y a partir de movimientos tenemos que lograr que estén en un orden determinado, ¿sí? Y el de los 3 jarrones, yo tengo una cantidad limitada de agua en cada uno de los jarrones y tengo que encontrar los movimientos adecuados como para lograr tener un jarrón con una carga específica. Si ustedes se acuerdan de las torres de Hanoi, que ustedes tenían las 3 torres, las tres torres con discos de diferentes tamaños, apilados uno en otro, y tenían que lograr colocar con una serie de pasos, todos ordenados en una de las torres, ¿sí? Una de las pilas. También ahí tienen una serie de movimientos posibles que le llevan de un estado inicial a un estado objetivo y tienen que determinar cuál es la serie de acciones o pasos que tienen que ejecutar para llegar del estado inicial al estado final. Es importante esto del lenguaje. De estos ejercicios, ¿sí? Tomen uno. No tomen uno y traten de resolver uno aplicando esto del espacio de estados, ¿sí? O sea, para los 2 problemas anteriores tomen uno y formulen, ¿sí? ¿Cuál es el estado inicial? ¿Cuál es el estado final? ¿Cuál es el mejor algoritmo que ustedes creen que se puede aplicar? ¿Sí? Y determinen a ver si se llega al estado inicial en el estado final. Me tienen que dar como resultado la ejecución del algoritmo y cuáles son los pasos que le dan como resultado. O sea, me dicen, apliqué tal algoritmo, esta es la ejecución, y estos son los estados posibles. Y por último, me tienen que responder, después de que hayan hecho la actividad, porque ustedes creen que a las personas les lleva tanto tiempo recorrer o encontrar la solución a estos tipos de ejercicios. ¿Por qué para nosotros como seres humanos es tan difícil encontrar fácil y rápidamente la solución para estos ejercicios? Bueno, acá está lo que les decía, el mundo de las aspiradoras, que vimos anteriormente, definan, ¿sí?, cuál es el algoritmo adecuado y determinen cómo pueden llegar de modo objetivo aplicando el algoritmo, ya sea en amplitud, en profundidad iterativa, cualquiera de los que vimos, ¿sí? Y díganme cuál sería la variante si el mundo de la aspiradora, en vez de ser de 1×2, que es como tenemos ahí en el ejemplo, pasa a ser un mundo de 3×3, ¿sí? Y ahí está toda la bibliografía. Bueno, gente, ¿se entendió? ¿Estamos? A ver, estoy entrando al chat, sí, profe, sí, profe. Bueno, traten de hacer estos algoritmos de acá la semana que viene, traten de entender la lógica de ejecución de los algoritmos. Yo les puse, a ver, les voy a compartir acá. Acá les hablo de los algoritmos de búsqueda en general, para qué se usan, ¿sí? Acá les da ejemplos, ¿sí? Cómo tengo diferentes situaciones y tengo que buscar combinaciones de valores posibles, ¿sí?, de la búsqueda no informada, se utiliza tanto para árboles y para grafos, le da la lógica, y acá les da el ejercicio de la Torre de Hanoi, tienen un videíto, y tienen una página que les muestra el ejercicio de la Torre de Hanoi, el juego de pilas, de bloques, son todos ejemplos que les puse, que aplican algoritmos de búsqueda. Acá le habla de la búsqueda en amplitud y profundidad que vimos recién, y a partir de acá le habla de búsqueda informada. Eso vamos a ver, yo diría la clase que viene, ¿sí? O sea que a partir de acá, que es búsqueda informada, vamos a ver la clase que viene. Acá hay ejemplos de búsqueda informada y tienen un ejercicio para, a partir de la búsqueda informada, encontrar el mejor camino desde origen a destino en un mapa de misiones, ¿sí? Y acá tienen algunos ejercicios que vamos a ver en Python sobre búsqueda, ¿sí? Pero eso vamos a verlo la clase que viene. Y el típico ejercicio del viajante, que tiene que encontrar el mejor
camino para poder recorrer y visitar a todos sus clientes, ¿sí? Acá tenemos el grafo que genera, y el ejercicio con el planteo y las posibles soluciones, ¿sí? Pero bueno, les pregunto, ¿hasta acá se entendió? ¿Estamos bien? ¿Se entendió, profe? Sí, sí. ¿Quieren que avancemos con el siguiente tema, que es búsqueda informada, o lo dejamos para la semana que viene y en la semana tratan de masticar y de entender bien estos ejercicios? Me parece mejor si ustedes les doy tiempo para que ustedes revisen el material, lean y entiendan bien lo de búsqueda desinformada, y la semana que viene vemos búsqueda informada, que es un poquito más complejo, y les muestro algunos algoritmos en Python como para que vean. ¿Ustedes manejan Python? ¿Vieron en alguna materia programación Python? ¿No?